Now I'm starting to feel a bit strange about these questions because it's like you are accusing me of something. En hvaða eignir eru í félag? Hvaða eignir eru í félag? Amigos, buenas noches, esto es Zona Sin Límites. Freddy, bienvenido. Buenas noches, pues estamos aquí desde Chetumal, Quintana Roo, para México y para el mundo. Hoy 8 de abril de 2016, Zona Sin Límites. Ramón Humberto, bienvenido. Muy buenas noches, cibernautas. Otra vez estamos con ustedes este viernesito, cuando ya las campañas llevan un poco más de una semana en Quintana Roo, por cambio de gobierno, los ayuntamientos y la totalidad de los miembros del Congreso del Estado en la próxima legislatura. Así es, y hay, pues básicamente la información de esta semana se centra en un tema internacional que pues ha causado pues mucha expectación, que se llama los papeles de Panamá o los expedientes de Panamá. Y bueno, por otro lado, bueno, las campañas locales que Panama también, Papers. Panama Papers en Offshore. en inglés. Offshore. Bueno, este tema de internacional. Oye, por cierto, que se quejan el gobierno de Panamá, dice que ¿por qué le pusieron ese título al caso de la gran cantidad de información? Lesiona al Estado, lesiona al país panameño, ¿no? sí. Al país panameño. Sí, Querían y a ponerle lo otro mejor nombre, tendrá guardado por lo el menos el presidente. título de la empresa esta que Es que esta empresa que está instalada en Panamá precisamente, Un bufete de abogados. bufete de abogados que está instalado en que Panamá. se dedican a blanquear dinero. Así es. Bueno, es una lavadora, empresas, ¿no? Es claro, grandota. Grandota. Se llama Fonseca y bueno, tiene un nombre compuesto que no recuerdo ahorita de momento. Pero este despacho es el que está instalado precisamente en Panamá, ¿eh? Y que bueno, con el movimiento de recursos que hay por las compras y ventas de mercancías, pues no es muy fácil esconderse por ahí para que no se den cuenta de las transferencias de recursos. Esto estaba a vista y paciencia de los gobiernos de la República, de los gobiernos del mundo. Se filtra porque alguien pagó a un hacker para que hackeara. Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos. Ándale, para que Suicide to beat this fucked up. As the button for one more. Mejor digamos It's suicide to beat this fucked up. As the button for one more. Let's go. Hablando del la misma empresa. Así es, amigos, bueno, ya regresamos después de unos breves instantes en que se nos estaba cayendo la señal del un problema internet. técnico de los que regularmente pasan en Así es. el servicio de internet. Sí, pero no se nos cae la señal después de una elección. Eso No, seguro no, que no se cae el sistema, Seguro nada más que se no. cae la señal. Sí. Y Tal bueno, vez porque empezamos a hablar del Panama Papers y de Obama,
quizás Estados Unidos dijo, son muy peligrosos, y ahí nos está. bajaron la palanquita, Sí, nos sí, están- sí. Sí, no, hombre, no, pues ahí está. Ya saben la eficiencia que tenemos aquí de los proveedores de internet en Chetumal, que caramba, pues a más de uno le da un dolor de cabeza. Y en esto, el comentario de Ángel Gurría, que no es ninguna novedad la secrecía. ¿Cómo que no es novedad? Pero es un asunto como el Watergate y todas esas cosas que salen a la publicidad, a la vida pública, cuando todos sabemos que hay gente que lleva sus dineros, sobre todo los que tienen dineros mal habidos o los que malversan recursos de los estados de un país. Ahí está metido Macri, que dice que no, que él nada más consultó, pero ya lo metieron, va. Ujú. Entonces, Pues, en esto, sí, en esto, no nos olvidemos que hay problemas ahorita con la presidenta de Brasil, con el expresidente de Brasil, Con por la, ex- asuntos de Petrobras, la, ex- dinero. la expresión Así es. de Gurría es como negar los paraísos Sí, es el ángel fiscales. de la Sí, dependencia. Pero está acuérdate. negando los paraísos fiscales. Sí, claro. Por Cuando favor. son una realidad. Y Perdón, sí. y este asunto del despacho Mossack Fonseca es solamente una probadita, es solamente un despacho ¿Sabes cuál es de el los Mossad? cientos que ¿Y hay. cuál es el Y Mossad? hay que decir que ¿Eh? Panama Papers, Es el servicio secreto de los israelíes, el claro, Mossad. el Mossad. Y hay que decir también El que nombre. si Panamá es un paraíso fiscal, porque lo ha permitido el gran poder del tío Sam, Y los eso Estados desde Unidos. años, va, eso Es tiene un paraíso fiscal de Estados Unidos, de los grandes capitales de ahí, de este gran país, gran en el sentido de poder, del poder en todo el mundo. Y si ellos conocen bien cómo está todo el entramado y toda la organización de los paraísos fiscales, pues es el gran capital. Esto le de llega los hasta Estados los Unidos. ojitos rasgados a China. Sí, a todos, países. pero aún no hay claridad cuál fue o cuál es la intención de reventar este despacho de lavadero o de este despacho para entrar a los paraísos fiscales. Nadie te lo va a decir, Fede. No te lo van a decir. No lo van a decir, pero por lo menos tener algún se puede intuir. elemento para especular. Bueno, pues, a ver, Claro. No, Porque es que mira, mira, han sido eso tan no es di- especulación. Han sido Esto es tan una diversos. realidad. Bueno, Son tantos y tan diversos los personajes que fueron Claro. nombrados que uno no tiene una idea por dónde. Yo Lo quisiera que- saber dónde está la lana de Humberto Moreira, por ejemplo. bueno. Bueno, ese debe estar en otro paraíso fiscal. Pues sí, ahí en las Islas Caimán. o en- Lo cierto es que muchos salieron raspados. Sí, claro. Y algunos ya renunciaron al cargo, como en el caso de Un ministro de un Islandia. ministro. El primer ministro de Islandia. ya renunció al cargo, pues quedó en evidencia y no podía continuar. Él sí tiene principios morales, porque hay otros presidentes que a pesar de que les tocó y les rozó el problema de Panama Papers, aún siguen en el cargo. Perdón, el presidente de la República se pronunció, ¿De qué república? de la República Mexicana. Que también Se es un pronunció- paraíso fiscal. Se pronunció por esta campaña contra la corrupción. Dice que la corrupción somos todos, hay que combatirla. No, eso no lo dijo Que la Peña cor- Nieto. No, lo dijo un presidente también. Eso no lo dijo pero- Peña es Nieto, hace pero- años. pero lo ya- dijo otro presidente. Ya repercute, va. Entonces, está combatiendo la corrupción. Por favor, ¿cómo se puede combatir la corrupción si no se empieza por combatir la impunidad? Por favor, Claro. la corrupción es la hija mayor de la impunidad, Y por favor. cuando hablamos de impunidad estamos hablando de Estado de Derecho. Así Si no es, se cumple respeta. con el Estado de Derecho, pues Y yo pregunto, Freddy, sí, dime. ¿quién es el presidente de la República? Si es juez, si es parte, si es un ministro, para decir que no hay fundamento en las acusaciones. Dices, no, una acusación es sin fundamento. A priori, está juzgando a priori. Y si a rato sale con que hay personajes en México que están en las listas, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a decir? Bueno, Que no hay fundamento. Pues en primer lugar, el no se gran está- juez, Sí. la Suprema Corte de Justicia de la Nación, va a decir, Espérame. el señor... En este caso, el gran juez es Hacienda. Hacienda, claro. No hay de otra. Y ya lo demostró. entonces le estás dando la razón al presidente, porque quien es el jefe del secretario de Hacienda
es Peña Nieto. Y Claro, quieren- pues, quieren- ellos son juez. y quieren- de hecho, Videgaray fue señalado Así es. por también tener y fondos en los quieren paraísos fiscales. borrar Si hay- toda la mención del tema Bueno, de las redes si sociales. hay Por favor, que me sí, digan no. cómo. Si hay mexicanos metidos en este Asunto, en este muchos asunto empresarios. del Panama Papers, si hay mexicanos metidos, Pues que lo si digan. hay Sí, Lo digan. cómplices de mexicanos, los Que lo hay, digan, claro que que le los hay, revisen están- sus ya- cuentas. Bueno, de la imagínate. ya en procedencia esa del lista dinero. ya salieron varios y nombres. si es un asunto fiscal y monetario, ¿quién es el que decide los asuntos fiscales y monetarios del país? ¿Quién es juez y parte en El esto? responsable del SAT ya salió a decir que las investigaciones de las personas que fueron mencionadas, que no acusadas, porque no es una denuncia, No hay denuncia. que nada más se les nombró, entonces bueno, hay que hacer una investigación para ver si son o no culpables, pero dice de entrada que esta investigación va a durar 2 años. Perdón. ¿Y cómo El sabe que va a mejor- durar 2 años? Eso es lo que nos sorprende. Ellos ¿Cómo lo van a sabe que cortar 2 años va a durar? Porque el sexenio dura 2 años, nada A mí más que- le por faltan lo 2 que- por lo años. que le A falta. mí que me aclaren de alguna manera. Digo, no tienen por qué hacerlo, pero pido una ¿A aclaración. quién se lo estás pidiendo? ¿A Obama? Al presidente de al- la República, al, a la al FED. al equipo del presidente de la República, a Videgaray, a quien sea, va, que tiene nexos con el asunto. Que me aclaren. Si un ciudadano ingresa a sus cuentas 1,000 pesos, tiene que determinar la procedencia de ese dinero que no gana. Ah, claro. En esto hemos visto por décadas que el mejor negocio es ser funcionario público de alto nivel, ¿sí? Diputado, senador y gobernador y presidente municipal, hasta regidores, bueno, fíjate. Entonces, si tú vas a invertir un dinero en un banco, te piden la procedencia del dinero porque tienen que reportar a Hacienda. O reportan a Hacienda y Hacienda viene y te dice, ¿de dónde sacaste esta lana? Ujú. Vemos que en las declaraciones patrimoniales que eran privadas y ahora están haciendo públicas, los servidores públicos decían que tenían 8 o 10 millones de pesos y 2 o 3 casas. Hoy tienen mansiones, tienen yates, tienen de todo. ¿Y dónde investigó Hacienda la procedencia de los dineros? Ser No, no Si compras un investiga. carro nuevo, Ser tienes dipu- que, y de contado, tienes estar, que demostrarle estar, dónde en, provino estar en dinero. el Congreso de la Unión, estar en un cargo público de alto rango, Ujú. estar en una posición Ujú. de la justicia mexicana, de lo más alto de la justicia Ujú. mexicana, son paraísos fiscales. Bueno, en Son el sentido... zonas aún no tenemos claridad, y tal vez no la tengamos, como decía Ramón, de cuál es el propósito detrás de todo esta explosión o este anuncio o este acto de... Esta avalancha de información. este acto de transparencia, 2,500,000 documentos, sí, espérame. este acto de investigación y transparencia
porque fue periodístico, ¿no? Ah, sí, sí, Porque- sí. Bueno, la Digo, filtración... el escándalo la- fue y los periodístico. expedientes fueron entregados a A un, una- un periódico, a un- una agencia a una agencia, A una agencia de periodística, noticias. sí. alemana. Pero esa agencia de noticias tiene un gran, Es miembro de la Asociación de Periodistas está Internacionales financiada por Soros. por Soros. por Soros. Imagínate. ¿Quién es Soros? Que es También. ¿Quién es otro Soros? también dueño de Es dinero. uno de los grandes capitales del mundo. De los Entonces, multimillonarios. por ahí detrás de todo esto se especula que hay muchas cosas en los que puede ser que querían también darle su raspadita al presidente ruso, que es Vladimir Putin. Putin. No, Dijo- si fuera Putin, no, espérame. No. La pronunciación es Putin. Si fuera Putin, no estaría allá. Dije Putin porque escuché No, en la televisión Es Putin. que una locutora dijo Putin. Yo dije, Bueno, bueno, pues si es Putin, Es que mira, es Putin. Hay muchas personas en los medios de Es comunicación Putin. que no tienen noción del lenguaje. Y lo pronuncian como quieren, ¿eh? Bueno, no es sé. que depende de tu No, país, tú lo y puedes es- presentar espérame, como espérame. quieras. No. Bueno, señor Cuando tú presidente pronuncias un idioma extranjero, tienes de que tratar de Rusia, pronunciarlo como es. si no estamos pronunciando correctamente su apellido, mil disculpas. Putin. Pero lo interesante de esto y que también está saliendo a la luz es que pocos empresarios y pocos personajes estadounidenses e ingleses Son están en la lista. intocables. Hasta el Nada Poroshenko de más. Ucrania, Sí, ¿no? Sí, sí. Así es. Eso me huele Petro- a yucateco. Petro Poroshenko. El Purush. Poroshenko, el Purush. El Purush. Así es. Me huele pareciera, a yucateco. pareciera como una lista de los no alineados, ¿no? Eso. Ajá. Eso me suena. Me suena Así es. a un latigazo Sí. a los no alineados. Sí, sí. Y donde Panamá, desafortunadamente, estaba ya dando que ver Ajá. a los... Ya no le No, y convenía. pregunta por Maduro y pregunta por todos. Ahí van a estar. Bueno, no se pe- hay oye, otros despachos que ah, también ah, tienen pero un gran número de expedientes. Recordemos que Panamá, por el canal de Panamá, era pues territorio estadounidense. Sigue siendo. No, una Sigue concesión. siendo, Una sigue concesión. siendo, por favor. Bueno, ¿Quién que está invirtiendo ahora en Se un- hizo en el otro canal? por 100 años y luego cuando tenían el canal de Y lo Panamá, que se pueda. Panamá Lo tuvieron por 100 prácticamente años, era un 100 territorio años. estadounidense, Sí. ¿o no? Y Sí. ahora sigue siendo. Y desde entonces era un paraíso fiscal. así es. Muchos de los que aquí... ¿Quién les dio la lana para ampliar el canal de Bueno. de Panamá? Y Pero- están haciendo otro canal. Recordarás, Ramón y Héctor, muchos de los del comercio de aquí de Chetumal tenían sus capitales en Panamá y de ahí hacían Sí, sí, negociaciones. sí, sí. Chetumal era el cliente número 1 de los agentes panameños, Panameños. de productos. Ya era un paraíso fiscal, Panamá, Sí, y señor. comercial Bueno, también. Pero es que era los normal porque chetumaleños los le quedaron a productos, deber a los los productos de panameños. Europa y de Sí. Asia pues entraban por Panamá y los mexicanos iban a abastecerse en esa en Y ese ustedes país, ¿no? recordarán que también un presidente panameño fue encarcelado por los Estados Unidos. Porque se quiso poner bronco también. Pues entonces, Panamá es de los Estados Unidos y ahora le tocó otro castigo a Panamá reventando este asunto A Adolfo Noriega se de los llamaba. Panama Papers. A Adolfo Noriega. Noriega, Sí. el cara de piña. Y el cara de piña. Piña. Y se fue Sí. después de Estados Unidos preso por Ahora, muchos años. Así Fíjate que pudiera ser que algún multimillonario quintanarroense apareciera en la lista. Yo creo me que sí, encantaría. yo creo que podría ser, sí. Hay muchas probabilidades. Porque es una... Pero ya dijo Peña y el fisco que no los van a exhibir. No los van Ah, no los van a tocar, exhibir. No, hombre, no. pues, entonces ya. No son culpables hasta La que se demuestre lo secrecía, contrario. acuérdate de la secrecía. Bueno, vamos, claro, tomemos en consideración que todo esto es un escándalo mediático. Claro. No es un asunto jurídico, ni tampoco es una persecución fiscal. Es todo una exhibición mediática mundial donde Estados Unidos quiere Pero, entretener a un gran grupo de... pero Freddy, ahorita para el gobierno de la República y es un negocio, es un asunto no solo de dinero, no solo de carácter privado en el lavado, el blanqueado de dinero, es un asunto de impacto electoral. Sí, de imagen. Tenemos 14 estados que están llevando procesos electorales este año, 12 para cambio de gobierno, entonces tiene su impacto en lo electoral, ¿eh?
seguramente. Pues habría que preguntarse cuánto del dinero público que Híjole, no te la vas a acabar. de Quintana No, Roo no te la vas a acabar. pasó por ese mismo canal de Panamá, en esa misma empresa. Mira, hay algunos que Se lavaron. no llegaron a navegar en el canal de Panamá. Están guardados bajo el colchón en cajas fuertes como de bancos. Mucho Sí, dinero. claro. Su famosa caleta. Así es. Pero tan México le importa poco lo que digan de sus políticos que, por ejemplo, el SAT, bueno, dice que van a premiar a un empresario Garza Cantú, apellidado Garza Cantú, que está mencionado también en los Panama Papers. Este va a ser premiado en Tamaulipas con la medalla al mérito Pues hay que ciudadano. dar la Para medalla que al aprendan. mérito del sinvergüenza. Claro. Sí, Así si hay es. méritos de sinvergüenza. Si algo tenía que dejar, Pues para que vean que también la calidad lava imágenes, ¿no? No, es que le dicen, Claro. chingüengüenchón, te llevaste la lana, nada más. No se preocupen, pero les dejé un poquito para la calidad. Y Bueno. bueno, le van a dar su medallota. Panama Papers cambiemos- todavía está en ese ambiente de escándalo mediático. Está en el limbo todavía. No sabemos cuál es ¿Cuál va la a ser el causa, resultado? la causa de, Ni te la van a decir. ni nos van a decir, no, pero por lo menos un poquito más de información. Por ahí ya empezó a correr información de la otra parte ofendida, que es Rusia, el gobierno de Rusia, también está defendiendo su posición, y algunos países que fueron tocados por El este argentino, escándalo. Macri está Macri, enredado, Macri sí. está enredado en este asunto, y todos dicen, o por lo menos los afectados dicen, que el asunto lo reventó Estados Unidos. Ajá. Puede ser, es una estrategia además de ellos. Sí, puede ser. ¿Por qué lo hizo? Si es cierto, ¿por qué lo hizo Estados Unidos? ¿Por qué reventó a este despacho lavadero para los paraísos A lo fiscales? mejor ya se había saturado el despacho y ya no querían que siguiera él, ellos iban a poner el suyo. Y Bueno, ahora pues, hay gente de Televisa, de TV De Azteca, todo, empresarios, Sí, de todos lados, artistas, sí. Por todo el favor. mundo sacando dinero para no pagar impuestos o precisamente las ganancias obtenidas O a para través... ocultar la riqueza hasta narcotraficantes. bien habida del fisco, porque tú sabes que aquí cada vez que tú sacas un dinero llevas una comisión. Así Y es. esa hay que enterarla a la Secretaría de Hacienda, al SAT. ¿sí? Y el SAT viene y te dice, SAT, y vámonos. Si tienes tanto dinero, Sí, tienes que sí. pagar por Tienes que- ganancias. Pero, como ustedes ven, los que están en paraísos fiscales son cómplices, amigos, parientes, políticos de los que han estado en el poder por muchos años. ¿Tú no estás en ¿Son ningún ellos? paraíso fiscal? Sí. Los que están en el paraíso fiscal, Tú no estás en porque los tributarios comunes como nosotros, pues el único paraíso en el que estamos es en el paraíso de Quintana Roo, que sí es un paraíso, ¿no? Es un paraíso, desde luego. Y no podemos negar que el Estado es un paraíso. Para vivir relativamente tranquilo. Ahora, paraíso económico no lo es. Bueno. Para los funcionarios públicos. Pero sí. lo que sí nos queda Así claro, que quienes utilizan los paraísos fiscales, en el caso de México, son esos cómplices de los gobiernos corruptos de nuestro país, sus familiares, sus amigos, ¿no? Sus empresarios socios y toda esa retaíla de rateros que se llevan la riqueza de México, que no dejan, que no pagan sus impuestos como debe ser. Así es. Allá había un número considerable de empresas que no pagan impuestos, inclusive el SAT los dio a conocer. Siempre me ha Así quedado la duda de cuál es el mecanismo, si es tolerado por Hacienda, si es de alguna manera Es tolerado por aprobado por Hacienda. Hacienda. Tú no puedes sacar de un país en ninguna forma, ni por transferencia, dinero a otro país sin que lo tengas que declarar. Vete a Estados Unidos y no declares $10,000 que lleves en documentos y te meten al bote. Y sí, es claro. ¿Y las compras de acciones en la bolsa? Que desaparecen de un día para otro. Pero en la bolsa, tú no puedes desaparecer. La bolsa es un instrumento para jugar con las acciones hacia la baja o hacia el alza. Así es. Pero
ya cuestan impuestos cuando tú te retiras de la bolsa y vendes tus acciones. No se cobra sobre las utilidades, pero se cobra con la bajada Mira, Ramón, del dinero. se van a estar riendo los Bueno, despachos claro, de lavado de dinero claro. de nosotros, porque ya esos pobres Están- están están- en la baba, sí, sí. no Están saben, enredados como están queríamos, enredados, no, perdón. no saben. Sí sabemos que hay lucro, que hay enriquecimiento explicable, pero lo Sí. marcan como inexplicable, Ahora, que hay una ley que sanciona a los servidores públicos por enriquecerse, la ley sí, de responsabilidad de los servidores públicos y el Código Penal y el civil. Panamá es un país, Sí, es claro. un paraíso fiscal y algunos se atreven a decir que México también lo es. En alguna forma, Entonces, sí. ¿cómo sale dinero de aquí a otros paraísos fiscales? Pues por el mismo canal y por la misma, porque son paraísos fiscales complementarios. Pero si tú ves a los españoles que vienen a lavar dinero a México, mediante inversiones, recuerda que ningún extranjero puede tener propiedades en las playas a más, sí, de 50 o de 20 kilómetros pero de eso la es de- línea fronteriza, papá. Y los tienen, Entonces somos un paraíso fiscal por eso. Para otros también. para todos. Hasta para inversión. Pero ahí está el caso que levantó polvo y todavía... Se polvió, se polvió. Así es. Y luego Toda- dicen, todavía, pero cuando hay crisis, ¿quién saca el dinero del país? Pues, ¿qué más? Pues ahí está, quienes sacan el dinero del país. Se dice que esta empresa Espérame. regaló la casa al presidente La Casa y a Blanca, Videgaray, la Casa Blanca. la Casa Blanca y la Casa de Videgaray, en cuanto se hizo el escándalo de la Casa Blanca, sacó más de 100 millones de dólares. Pero espérame, En esa pregúntale semana- a Cartens cuando Entonces, llevan al, vamos a al preguntarnos, remate millones vamos de a dólares. preguntarle a Carsten cuánto de estos dineros en dólares escaparon vía Panamá, en el caso de los Discúlpame, Panama Carstens Papers, te va a decir que es top secret y está guardado para 20 años. en esta crisis del peso Pero es que ellos no mexicano. están en crisis. No, pero en este periodo en el que volaron muchos dólares, Así Sí, es. es país, nada más Y para que afectar México, a los de abajo. y México estuvo rematando Y- dólares para que no se fueran esos todos esos capitales. dineros que sacó el banco y los metió al mercado, que recogieron estos compas y los sacaron para paraísos fiscales. Sí, pero ya sabes que es Ahí así. tenemos. Sí. No, ahí está Que el se engorda negocio. a los de arriba para que se Miren, sienten los de abajo. internautas, Así es. ahí está el negocio de esas ventas de dólares que hace el Banco de México. Esos famosos remates Porque de... no Esos se ha famosos- revalorado el peso. Sigue a la... Pues a es la un baja. negocio. Claro, Por eso, el valor claro, del peso es un claro. negocio. Es un Claro, negocio sí. y no va a parar hasta que ellos digan que el negocio se completó, Sí. las utilidades ya están y ahí le paramos. Es, Si es- guardaste pesos ya valen menos. es como están ahorita todo el mundo celebrando de que México pues es de los 20 países que más, de los ¿Y 10 eso o 20 qué? países que más turismo reciben en el mundo. Sí, Ujú. y somos Pero de los, si ya es en de los nuestra 20 moneda- países con más hambre. Se sigue devaluando continuamente. Somos un país barato. Claro que es un país barato para que todo el mundo venga a visitarnos. Y los que vienen, el turismo que viene no es el de turismo de alto gasto, es el turismo doméstico de otros Pero además países. ese turismo que viene del extranjero compra sus paquetes en su país de origen. Y ahí Se pagan. pagan allá pagan impuestos. Aquí nada más vienen con su ticket diciendo, tengo derecho a una estancia, ya tengo mis gastos pagados, alimentación y todo. Sí, Yo lo que vengo aquí a gastar más es en los propinas. paquetes Si turísticos. acaso. Y en propinas es todo incluido. Si acaso. bastante miserables, ¿eh? Así Bueno, es. vamos a cambiarle de tema porque ya Por- esto ya- ya suena a, Y- a y tam- choro. Va. A Así choro, es. y también en el medio ya de las redes y de la prensa escrita, de la prensa, Ya se está enfriando. ya se enfrió el asunto Sí, de Panama Papers. Bueno, lo que pasa es que es una información Así fue, tan fue. vasta y tan apabulladora No, que no es- solamente gente especializada va a poder dar Mira, seguimiento. la información no es basta. De la información basta, nada más dejaron destellos sobre algunos temas y algunas cosas. Fue una explosión Sí, de 2 sí, días sí, y Sí. ahí acabó. y ahí acabó. Sí, señor. Por eso, el resultado y el efecto de esto lo vamos a ver dentro de algunos años cuando entendamos Quizá lo veamos. que pasó en Yo este momento. difícilmente lo Alguien vea. nos va a decir, algún analista nos va a decir, sucedió Ajá, esto pero- pasó.
Pero a ver. Es por con la sorteo- famosa primavera por árabe y sorteo, demás. Sí, por Decían sorteo. que la sociedad debe haber despertado, pues ahorita nos damos cuenta y sabemos que todo eso fue financiado por los Bueno. Estados Unidos para generar sublevación en los Vamos a países algo árabes. interesante Vamos en a este terminar proceso con este electoral. asunto. Empezamos, si quieren. La cancelación de la candidatura de David Monreal como candidato en Zacatecas porque no presentó el informe financiero, o sea, de los gastos de pre-campaña, Pre-campaña. que es obligatorio y que es causal para que Bueno, le no lo cancelen el presentó a registro. tiempo, dicen. Pues, Sí se presentó. Si dicen no que- lo presentas a a tiempo, tiempo. son periodos fatales, son tiempos fatales. No presentas si estás fuera. Extemporáneo no hay es. que ver no hay, si lo no presentaron hay. incompleto y se lo regresaron. No, o- si se lo hubieran o no lo regresado, presentaron. les hubieran dado un plazo para sustentar, pero no lo presentaron. Es más, lo reconocen los que están llevando los gastos del candidato y dicen, no es que lo presentamos. Bueno, ya es definitivo después". que ya se le canceló la... Ya se lo canceló. Y no solamente a él, que este es el hijo de Está Monreal está en Zacatecas. Está Sí, impugnando. es Zacatecas. Sí. Sí, está impugnando ante la sala regional que le corresponde a Zacatecas. Pero yo dudo que en lo que está en ley, que es quien no presente en el periodo correspondiente el informe de sus gastos de campaña, será sujeto a la cancelación de su candidatura o de su triunfo electoral. Bueno, pues ahí está, y tenemos el caso de Zacatecas. Pero también hay otro caso más de otro personaje que también de Morena. Hay dos, otro que también candidato a gobernador de Zacatecas, un periodista, no recuerdo si es de San Luis Potosí o de otra entidad, que también de Morena lo bajaron por el Sí. mismo motivo, Sí, y por él dice, presentar es que extemporáneo. se me pasó el día. Además dice que Pero se le ¿cómo pasó. es posible que se le pase a Morena, un partido que ha estado en la lucha constante, Pero la Morena se se, le- le, va- se le pasa mira, a la le Morena. pasen los Sí, detalles? pasa a Si la Morena. pasa lo que está pasando aquí en Quintana Roo, que está pasando en todo el país con Morena, están improvisando a más no poder. Candidatos, sí. Bueno, Sí. Están improvisando candidatos. Y los están- candidatos no aguantan la improvisación y renuncian. Así es, no tienen equipos preparados, no tienen cuadros, y claro que improvisan con el primo, con el amigo. Si no, pregúntale lo que está haciendo Pech. Ahí está metiendo amigos, está buscando Mira, quien le ayude, Peche está y calladito, no, se mueve están mucho. preparándose de manera bueno, adecuada. ya dijo el doctor Pech, porque así Sí, se sí, anuncia sí, sí. como candidato, Sí, que es una campaña de bajo impacto. sí, yo no voy a consulta con él, ¿eh? A lo mejor me receta lo que... Y además así lo presenta el peje. Voten por el doctor Pech. Además, sí, sí, pero ya también el discurso de José Luis Peche es el discurso de López Obrador. O sea, es el Ya muñequito que se sentó aquí. mimetizó. No, se sentó al muñeco, ¿sí? Como a Don Neto, y por aquí le está diciendo qué decir, ¿no? Bueno, el video ese que se está repitiendo por todos lados, en Facebook, Ajá, en sí, sí, Twitter, sí. Sí, en es un Google, discurso sí. de Morena. Pero no hay otro De video. López Obrador no hay otro. No hay otro. No hay otro, se cansó. Sí. Bueno, Se nos cansó. vamos a un corte y vamos a continuar después. Así vamos a regresar con lo local. It's suicide to be this fucked up. As the bartender for one more cup. IQ Noticias. IQ Noticias. El noticiero que tú esperabas, con información sin censura, con lo más relevante de la información local, nacional e internacional. Visítanos a través de www.sonavit.tv. Las noticias más relevantes en vivo, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, con transmisión en tiempo real, a través de sonavit.tv. IQ Noticias. Informando a Quintana Roo.
Ya se les Le dieron tanta cuerda. Yo creo que les decían que fueran ya hagan lo que quieran. ¿Y sabes qué fue lo que sucedieron? Ya se va de nuevo. Renuncia después de Ya no, es que les gustó la lana. Ya enflacaron a la pinche. ¿No tienes más? Amigos, ya regresamos con, ahora sí, con la información local de las campañas de este proceso 2016. Y bueno, ya tenemos algunos datos de los registros para presidentes municipales, inclusive ya algunos de diputados que se están ya hablando que ya están pues muy firmes en los diferentes partidos. Bueno, hay una bronca en Lázaro Cárdenas con un subsecretario que renunció porque le nombraron otro candidato. Ya fue, ya que le busca. Ahora, se les que olvida voy que a hay un renunciar a acuerdo. la subsecretaría, pues renuncie, que te vaya bien, ¿sí? ¿A dónde vas? Que te quieran más. Estás hablando del PRI. Estoy En hablando el del- caso del del PRI, PRI. porque la candidatura de Lázaro Cárdenas la negociaron con Nueva Alianza y le tocó Nueva Con Alianza. el panel, ¿sí? Y Bacalar y pues, Lázaro Cárdenas le toca a Nueva Alianza. Sí es. Y Bacalar. Y Los Bacalar, dos. sí. Sí, Lázaro Cárdenas y Bacalar. Lázaro Cárdenas y Bacalar. Es el acuerdo que tuvieron en la coalición, va. Le dieron 7 diputaciones Así que al ahorita Verde. su pataleta Sí. de Orlando Bellos pues no tiene mucho sentido. Sí, pero Ni va a quiere hacer trascender. show, a ver qué le dan. Y a ver si un partido se acerca y le dice vente de candidato para que sea regidor, ¿no? Ludivina Menchaca, por ejemplo, renunció al Verde. Son los chapulines, las chapulinas, ¿sí? Que están brincando. Ahora va por la candidatura a la presidencia de Puerto La Morelos. verdad es que tampoco Claro. hizo mucho trabajo Ludivina Claro, cuando llegó claro. a Recuerda senadora. que demandó al municipio de Lázaro de Benito Juárez laboralmente, siendo diputada por el mismo Verde y PRI. ¿Qué les pasa? No tienen llenadero, o es una voracidad enorme. No, ¿qué les pasa a estos que quieren estar en el poder llenándose de dinero la bolsa sin hacer nada? ¿Qué nos pasa a los ciudadanos que seguimos votando por ese tipo de gente? Así es. Pues la gente tiene hambre, a pesar de todo, tiene ¿Cómo Tiene miedo, muchas necesidades. ¿Cómo tiene hambre y permitimos? tiene miedo. Muchas necesidades. ¿sí? Sí, Eso, mira, nosotros pero- podemos dar un punto de vista mucho más imparcial, porque no tenemos esa dependencia que tiene Pues sí. mucha gente que es obligada, que es acarreada por una torta, un refresco, por 50, 100 pesos, Sí, pero además, y mira, muchas promesas. hay personas desconocidas. Por Sí. ejemplo, Romualda Zul, que es candidata del PRI a la presidencia de Tulum. Bueno, le dicen Romy. No es Romy, es Romualda. Pero ahí va. Oye, el de apodo. cariño, Pero bueno, Romy. Romualda dicen que es la hija, creo, de un cacique. Es hija de Chano. Es hermana de Chano. De Chano. Chano. Chano, Entonces, Chano. Chanito. Chano ¿De y Chano Chon. Toledo o Chanito Toledo? Chano Toledo. El El otro pap- Chanito. ¿El papá? Sí. ¿Es hermana de Chano De Toledo? Chanito, de Chano. De Toledo. papá Chano. Toledo, papá Chano. Paoli Pereira Maldonado. Va a la presidencia Felipe Carrillo Puerto. A las mujeres, ¿sabes dónde están yendo? A los A la firulilla. A Y los eso que pues- supuestamente la ley contemplaba que no les deberían de dar municipios perdedores. Fíjate, Laura Fernández Piña. Va a la presidencia municipal de Puerto Morelos en lo que será su primera elección constitucional. Aquí, ¿qué pasa? Están mandando a 2, a 3 para ver quién pega. Y la Tal vez verdad es Molva. que va a ser muy difícil que ahí en Bueno. Puerto Morelos también el PRI logre algo, porque ellos en Puerto Morelos también sacaron de manera independiente a un ex delegado que bueno, tiene mucho arraigo y que va por la libre, así que pues se va a ver complicado. también Bueno, Puerto el Morelos. PRI sigue con mucho ruido adentro, ¿eh? Sí, Con mucho conflicto. sí, Así sí. es. Ah, disculpe, ando un poco ronco Por la ahora, pero ambición, por la ambición de las candidaturas.
Andamos No un poco saben ronco, que se están sacando la rifa del tigre, pero van a pedir préstamos a ver si se los dan. pero ya están en el periodo de la campaña para la gubernatura y el PRI todavía tiene serios problemas internos de organización. Con esta situación, con esta condición, su candidato está en campaña. Imagínense ustedes cómo debe estar en condiciones de fortaleza política este personaje Mira, o esta eso, persona. para mí eso es un Por reto. cierto, tú eres Mauricio, él es Mauricio, yo soy Mauricio. Bueno, tú serás, yo no. Eso es lo que dice la campaña. Eso es lo que dice Yo la soy Raúl campaña. Humberto y tampoco estoy luchando por Quintana Roo, como Y- dice Carlos Joaquín. No, y tú empezaste él de cero. Él está luchando, sí, por el poder, por la gubernatura. Cuando si llega, tiene que luchar por todos los quintanarroenses que estamos esperando, de Dice- quien sea. Dice Mau Bell, el que empezó de cero, Ujú. que vino sin nada y que ahora tiene grandes maletas. Pues ¿cuántos no Pues vinieron sí. sin nada? Llegó de Bell Boy, Muchísimos dice. han venido de arribada forzosa a Quintana Roo. Y luego cuando hizo su declaración de tres, resultó ser un pobre político. ¿Y sabes qué es un pobre político? Político pobre, pobre político, político. exacto. Que no tiene mucho Así dinero. dijo, Hank Es un González. político pobre. Esa es una frase Sí. de el viejo Carlos Hank González. Es un político pobre, Pobre, un pobre político. Sí. Un pobre político afortunado. Él lo dice, él es Él afortunado. es afortunado porque Él era maestro rural. le ha sonreído la fortuna. Ya se murió. Ya se murió. Ya se murió. Bueno, Hank sí se... No, pero dejó dos herencias preciosas, maravillosas. A los Hank Ron. a los Ya Hank me no, lo cambiaste. con- Estábamos Que hablando de- andan en lo caliente. Estábamos hablando de Mau y De me Mau, lo sí, cambiaste pero, a Han Ron. yo me iría un poco a las campañas municipales que ya iniciaron y se están poniendo bastante competidas y difíciles porque el periodo es muy corto, son 50 días los que van a tener los ayuntamientos y 40 los diputados. Los diputados eso vale para lo mismo, pero las candidaturas a presidentes municipales. Yo pienso que cualquiera que le haya atorado a la candidatura y tenga posibilidades de triunfo, si ha analizado el estado en que va a encontrar ese ayuntamiento, no solo en el cumplimiento de las obligaciones que tienen para el mantenimiento de cada ayuntamiento, sino de con qué lo van a cumplir. ¿Con qué lo van a administrar? Ramón, ¿y tú crees que están pensando en eso? Deberían pensar. No. No. Deberían pensar. Están pensando en el poder y en las oportunidades de generar riqueza para su propio patrimonio. Sí, Freddy, pero si te das cuenta, los procesos cada vez se vuelven más complicados para todos los partidos políticos, pero al mismo tiempo, como en una partidocracia, lo que resulte siempre nos tocará lo mismo. Sí, eso Siempre. es normal. Siempre nos toca la peor parte a nosotros. Sí, señor, porque Y como- somos carne de cañón, carne de urna. Va. Y como bien lo dice Freddy, ahorita los aspirantes a la curul, pues no están pensando en qué van a hacer cuando lleguen para administrar la pobreza. Claro. Ellos van a decir, vamos a llegar, vamos a asignarnos unos buenos sueldos, vamos a ver dónde podemos hacer negocio, y los problemas de la administración, que los resuelva la propia burocracia, o que venga alguien de México a decirnos Porque cómo le vamos a hacer. Yo presumo que Y la el- nueva ley de endeudamiento de los ayuntamientos y de los estados tiene que ejercerse con mucha puntualidad. Presumes mucho, Ramón. Digo, Así es. Presumes digo, mucho. ¿Por qué? No es la Porque mira, no es la primera vez que hay una ley Sí, que norma el ejercicio pero- de la deuda pública. pero No es la vamos primera entendiendo la situación de los mexicanos. Nos disminuyen 132,000 millones de pesos de el recurso para los estados. Hoy anuncia Videgaray que para el próximo año, van a ser 175,000 El millones. escenario financiero de fuentes de financiamiento para municipios y para las gubernaturas y para los estados en general, para la vida pública, para la cosa pública, es una situación de austeridad extrema. Pero la austeridad, ¿para quién? ¿Para quién? Entonces, si En hay el una gasto autoridad público, extrema, en el si hay gasto grandes público. problemas financieros cierto. para la operación de la administración pública, de municipios
y del Estado, entonces, ¿cómo te imaginas que haya un gran interés, pero un interés por tener ese cargo público que representa dificultades? Mira. La única explicación que hay es llegar ahí, tener buenos sueldos, no importarle la administración y, si es posible, endeudar al Estado y al Mira, municipio. por ejemplo, ¿qué pasó Son en unos la sinvergüenzas. administración de Carlos Claro, Mario? Claro. En la administración del dirigente del Partido Encuentro Social, aquí en la capital. Él dijo, no hay dinero, no hago nada. Sí es. Y nada más me pongo a contratar a mis amiguitas y a mis amiguitos Así es. y inflo la nómina. Así es. Y se acabó. ¿Dónde estaba el presidente municipal? Nunca se vio. Y ahorita La ciudad se cayó a Es pedazos. presidente de un partido en el Estado. Y es la indolencia con que se están Y comportando estos cuando funcionarios. de alguna manera, como el caso de Arrel Mólgra y otros, señalas que tienen bienes que son visibles, no están escondidos, que no van de acuerdo a su capacidad de ingreso o a su nivel de ingreso, dices, pues, ¿de dónde salió? Mira, en esto, lo que sí estoy cierto Se enojan. es que cada vez es más difícil para nosotros, pueblo, Ajá. sobrevivir. Videgaray y Cárcens dijeron que la devaluación del peso y el entorno internacional que pervive hoy Sí. no nos iba a afectar en nuestra vida. No iba a haber inflación. Que me la cuenten a mí, que voy al mercado, por favor. Tú eres la señora de la casa. Yo soy la señora de la casa. ¿sí? Yo voy al mercado y voy al súper y pago los gastos y hago todo. Desafortunadamente mi mujer está enferma. Pero yo palpo todos los días lo que sube el costo de la vida. Antes ibas al súper y con 1,000 pesos llenabas un carrito de mercancía. Hoy ves 1,000 pesos y no llevas más que 5 o 6 productos del supermercado. Eso es muy Así cierto. eso es verdad. Si hay se está encareciendo la vida. La vida, ¿sí? La devaluación del peso está afectando en muchos productos que compramos en el extranjero. Y bueno, nos estamos Bueno, empobreciendo. entonces tener un cargo público, ya sea como presidente municipal, como gobernador, o tener un cargo como secretario de Estado, Como o diputado, tener como como regidor, director o ¿eh? como diputado, pues es una gran salvación. Claro. Claro. Es un milagro de empleo. Bueno, pero fíjate que no para todos, ¿eh? Ah, ¿cómo no para todos? Pues fíjate que Mara Lezama, la aspirante a la precandidatura o precandidata A la presidencia a municipal. la presidencia de Benito Juárez. municipal por Morena, renunció a la candidatura. Pues Dijo dice- que siempre ya dice no. porque corre riesgo, sí, de quedarse en la miseria. Dice Tiene que pagar pues, la campaña. Pues ya Bueno, platicando con su familia, le dijeron que no, que está la muy seguridad, difícil, la seguridad. que hay mucha gente en Morena que no la quiere y que para evitarse problemas, Imagínate si en Morena no- pues no la mejor- quieren, ¿dónde la van a querer? mejor que no le entre la candidatura. O sea, imagínate ese tamaño de irresponsabilidad señor. para que a la mera hora, desde el momento en que se lo ofrecen, debió eso Oye, consultarlo. Oye, y además fíjate, los transotas. Julián Ricalde va por el PAN PRD, por Benito Juárez. Así es, ya se definió. Latife Cardona Musa, que es hija de Latifa Musa Simón, Que en paz descanse. que en paz descanse. Y Yo que creo eran que no- yo líderes creo de que no debe estar Morena. muy en paz, Ellas ¿eh? son las que estaban pugnando por En la lista de quedarse con- regidores de Benito Juárez. No con obstante Morena. que había marchado a Morena, ¿sí? Regresó. Volvió, no regresa nada, volvió. Y el expriista Jorge Portilla Manica va por Tulum, Domingo Flota otra vez por José María Morelos, Bueno, por tercera ocasión. por tercera. No tienen llenadero. Es que ya tiene, son ya voraces. tiene publicidad y propaganda Sí, de cuando señor. fue diputado, por Sí, eso no, dice, tiene voy a llenadero, tiene reciclar, fe. voy a reciclar su Y propaganda. los que votamos por ellos no tenemos vergüenza. Sí, Ligia Arana va por Carrillo Puerto, candidata del Rocío Q, Lara por Bacalar, otra mujer por Bacalarito. Y ya. también un poco conocida. Fíjate, de los rameros. Ahora, en los Ramos, pues Va como por la siempre, primera plurinominal. el hijo más pequeño de Salvador, pues y líder del PRD, se va a quedar con la primera plurinominal. Claro, sí, esa es segura. Y pues Fabiola Cortés va en la segunda y Ramón Humberto Ese no es mi pariente. Escalante. Sí, y Estuvo Reynosa cerquita Pola, la ya. nominación, Sí, ¿eh? sí, claro. Estaba cerquita. Humberto, Beto, Nada más Betito. que no lo engendró Humberto, mi padre, ni Beto, lo parió mi Betito. madre.
Bueno, en lo que respecta a estos candidatos designados, por mayoría, bueno, va a estar Heréndira Lázaro Arias, Gisela Álvarez Reyes, Francisco Javier Vite, Graciela Saldaña, Fraire. Otra vez. Ella es hermana. Ah, no. No, Graciela, Graciela sí. es diputada federal. Sí, su hermana Era diputada federal. Otra vez. Y bueno, y fue, Orlando y fue Muñoz, consejera del IECRO. y fue directora de Ecología del municipio Sí, de Benito señor. Juárez. También Bien recordada, ya le bien gustó recordada. también la administración pública. dice que Bueno, es un una buen negocio. retaíla de La hermana personas. de la güera, de la de la lady se- senadora, de la lady De la senadora. ley. esa sí es Laura Beristain. Ajá, Bueno. sí. Pedro Pérez Díaz, Una retaíla que han hecho fortuna en los cargos públicos. Así es. así es. Gregorio Y Sánchez. para fíjate, cerrar, bueno, pues Greg Sánchez Va por va el PES. ahora por Encuentro Social, Que sea bendito a por la Dios. presidencia. que sea Benito Juárez. bendito, No vendido, bendito. ah, bendito, No, bendito por Dios. que sea vendido, claro que se ha vendido al PES para tratar de bajarle votos a la oposición. Digo, no se encuentra una mejor explicación de la participación de última hora de Greg Sánchez, cuando la vez pasada lo bajaron por sus expedientes. Por sus, Ahora, con los por mismos sus- expedientes, Por sus raterías. ahora por esos mismos expedientes va a ser candidato del Partido Encuentro Social, porque lo tienen amarradito. Y le Los, dije- los ciudadanos ahora tenemos una gran responsabilidad en el momento de la jornada electoral. ¿Recuerda? Votar por aquel a quien le confiemos mejor. Yo diría que De quien voten, desconfíes menos. que cada ciudadano vote por quien crea que deba votar. Pues sí, sí, Nada, sí. nada más. Nada más. Pero esa es una parte. La otra parte es que una vez en el cargo, estos, muchos que están repitiendo y otros que le siguen en el mismo camino del empleo en cargos públicos, los ciudadanos tenemos ya la obligación de exigirles Así que es. cumplan con la responsabilidad que la voluntad del voto le ha dado. Y fíjate, Ya lo debemos hacer ahora. así ya, es, ya, Gregorio ya. Sánchez, que dejó a Canaval en forma totalmente ilegal para que se enriquecieran en el ayuntamiento de Y le dio Benito manotazo Juárez. a los Así millones, es. Canaval, Sí, que claro, es terrible pillo. Claro. Y una cosa quiero señalar Y no es para- una acusación, es algo que se ve. Es para, algo, el, es- para el proceso electoral que muchos no tienen conocimiento de cómo va. En las boletas van a aparecer los logotipos de cada partido y el nombre del candidato para el cargo que se busca. En el caso de gobernador hay coaliciones. Hay una coalición de 3 partidos y una de 2. Se puede votar por las 3 coaliciones, tachar los 3 logos donde aparece el nombre de un candidato por la coalición, por ejemplo, para gobernador. Y por 2 en el caso de la otra coalición. Ujú. El voto de ellos va a valer, pero solo vale para el candidato, no vale para el partido. Si votan, es una forma triangulada y el otro es un voto dual. Cuando se vota por un partido y por el candidato de ese partido, se está votando para el partido, le va a contar al partido el voto y le va a contar al candidato el voto. Bueno, en la elección Es- pasada, lo que sucedía era, si tú votabas por la coalición, por ejemplo, o los partidos de la coalición, Ujú. se sumaban todos esos partidos que habían sido por la coalición y se repartían entre el número de partidos. Ya no. Y cuando era de manera individual, si tú votabas por un solo partido, bueno, ese voto se iba directamente al partido. Sí, ahora si al van en candidato. coalición, aclaro porque esto puede expresarse a una confusión enorme. Si hay 3 partidos coaligados y por otra parte 2, se puede tachar los 3 partidos coaligados y cuenta para el candidato, pero no cuenta para el partido. Se va a anular ese voto para el Se partido. anula. Hay que En sugerirle Que voten por al un INE partido, sí. más asesore, más no. explicación en los medios para que los votantes no No se tengan confundan, confusión no se a la confundan, hora sí. de marcar por quién votan. No, a lo mejor es más conveniente que voten por su candidato, en este caso la coalición. No hablemos de conveniencia, hablemos de legalidad. Sí. Bueno, pero Sí, van a votar sí, por su sí, candidato. espérame, si son 3 partidos. ¿Es legal? Espérame. Es que antes tú decías, no puedo votar por 3 partidos, va. Aunque iban en coalición. Bueno,
Hoy se puede votar por los 3 partidos coaligados, pero no cuenta para ningún partido, cuenta para el candidato, únicamente. Si tú votas por un partido que es el mismo candidato de la coalición, te cuenta el voto como partido y le cuenta el voto al candidato. Y si son dos, votas por 2 y la coalición es de 3, No importa. ¿para Cuenta quién van los votos? Cuenta, ese voto se anula para el partido y vale para el candidato. Solamente una cruz en un partido de los coaligados cuenta para el partido y para el candidato. Pero no se anula ese voto. Espérame. No, el voto no es nulo, pero se anula la procedencia de abonarle al partido el voto. Entonces no va a ser voto para el partido, va a manejarse como voto nulo. Sí, es nulo es para el algo, partido. Es algo complicado que tendremos que aclarar con es la algo autoridad. complicado Exacto, explicarlo sí. ahora en este momento. Pero hay que decirlo. Hay que empezar a decirlo y pedirle al INE y al organismo público local electoral que lleve a cabo una información suficiente para evitar que el votante se confunda en el momento de marcar su preferencia Así es. ciudadana. Sí, claro. Así es. Si no, esto puede causar muchos problemas a la hora de No. que el ciudadano quiera marcar en el formato que se presente en la boleta. O inclusive para los propios funcionarios de casilla que van a hacer el reconteo el día de la jornada electoral, cuando vean que tacharon a dos partidos de una coalición de 3, Ajá. van a querer dárselo por bueno al partido. O, Y es o nada por más para el nulo, candidato. se pueden mira, equivocar O por también. nulo. Es que, Entonces mira, se puede interpretar de muchas Perdón, formas. en el escrutinio y cómputo que se hace al cerrar la casilla, en el cual intervienen los partidos representados como visores en la casilla, participan a la hora del escrutinio y cómputo. Sí, Y en ese van separando las boletas y después se van turnando a cada uno de los representantes Ese es para un que tra- certifiquen que son ese válidos es un esos trabajo después sí, de la así es. votación. Pero eso es Pero- cuando están bien capacitados. pero- Pero acuérdate que puede suceder que no se presenten los funcionarios el día de la jornada y entren los de la fila, Bueno. que no están preparados, no tienen Eso ese no curso. importa. No Nos vamos a asesora terminar el el- tema porque es un tema sí, bastante. difícil explicarlo Así es. si no lo hacemos Yo creo con... que mientras se vaya Vamos acercando Pero- el día de la vamos elección, a tratar de invitar a alguien del Instituto Electoral para que Que lo explique. nos venga a aclarar y nos dé la versión oficial inclusive de con cómo va a ser. gráficas, si es posible tener Así una es. figura Así es, de una tener- boleta tener para una que boleta, pueda... sí. sí. Una- Pero lo que hay una- que decir, que esta semana que empezó ya la campaña, los dos partidos o las dos coaliciones que van con mayor fuerza en competencia, la coalición por el lado del PAN-PRD y Carlos Joaquín y la coalición PRI-P, los Verde PBM, y sí, y Panal, sí. pues no está tan animado Están frías las están campañas. frías las Están campañas. frías. La semana Sí, pasada, el domingo pasado, a Red se registró dentro del PRI allá en el Bellavista y dicen que bueno, pues estuvo más o menos. Hoy lo hizo por la tarde en el Instituto Electoral, ya registrada como candidata, al igual que todos los candidatos a presidentes municipales de los partidos. Y bueno, ahí también están pues metiendo algunos candidatos ahí medio Oye, de ¿y relleno. Torrellanes qué pasó? Ya se registró, también se registró ¿Lo registraron bien? Laurentino. ¿Lo registraron bien? Lo registraron bien. El Laurentino, que teníamos la duda de si con la caída que tuvo del templete y la ruptura de sus costillas iba a continuar como candidato de Sí, Morena. Pero no sé qué pasó. Dice que sí, Sí, sí va puede. a continuar. Que sí Se, puede. se registró hoy por la tarde Bueno. también. Dice que él puede donar una costilla, una costilla. para Sí, que la le hagan información una que le nueva. hemos dado de los municipios, de estos candidatos, principalmente del PRI y de algunos de otros partidos, les parece confusa. Durante la semana iremos aclarando punto por punto. Pero la idea principal de esta semana es el inicio de campaña de los candidatos a la gubernatura. Así es. En el caso del PRI, el ambiente que demuestra es poco ánimo. En el caso del PAN-PRD hay un poquito más de ánimo en la campaña, y en los otros, en el de Morena,
Se nota... Y en los otros dos que casi no se Esos notan, están paletas. Está pues, el desánimo. Están paletas. prácticamente están Unos en serios la y otros congeladora. paletas. Pero ahí van, Hay paletas, ahí van paletas. caminando. Esperemos que en esta semana se ponga mucho más caliente la competencia, sobre todo de los dos grandes bloques de coaliciones, del PAN-PRD y del PRI, Verde y PANAL. Así es, Eh, de alguna manera los candidatos están resistiendo así la es. indiferencia Y de la para, ciudadanía. y para terminar, tenemos por ahí un video de la garita, esa garita que ya se hizo famosa, porque dicen que están endurecidos los individuos y por una parte dan mucha manga a algunos clientazos y a los que van a comprarse un par de chanclas los traen amarraditos. Así es. Y esta es parte de lo que se hace en la aduana. Así es, fronteriza esto de es Subteniente López. una historia de una diputada local llamada Lucelena Geovea. Ella es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, imagínese usted, y de atención a grupos vulnerables del Congreso de Guanajuato. Ella tuvo una reunión con comunidades indígenas y bueno, la gente de las comunidades ya saben, pues Van a pedir. van a solicitarle que les apoye. Y bueno, le están diciendo que les apoye para mejorar sus condiciones de vida y hacer pues es famosos negocios, porque la propuesta es de que todos hagan microempresarios. La capacitación. Le estaban pidiendo capacitación y demás, y ella les respondió que pues mejor se quedaran vendiendo nopalitos, ¿no? nopalitos, porque eso era parte del folclore mexicano y no se debería de Y perder. además ya no hay lugar en la burocracia. No, y Así además es. yo le preguntaría a la diputada que si ella no vea a estas personas que venden nopalitos, por muy humildes que sean, con ambiciones de salir de eso y capacitarse, pues nosotros tampoco lo estaríamos viendo tras de una curul con esa ignorancia y esa estupidez. Así es, vamos a ver el video. Me las imagino en una fábrica, no me las imagino haciendo el aseo de un edificio, no me las imagino detrás de un escritorio, yo me las imagino en el campo. Yo las creo en sus casas haciendo artesanías. Yo las pienso y las visualizo haciendo el trabajo de sus comunidades indígenas. Y sé que eso es lo que ustedes quisieran realizar y hacer. A eso dirijamos la visión del trabajo que ustedes están solicitando. Porque si ustedes deciden abandonar sus tierras y sus tradiciones, el pueblo mexicano nos quedamos sin nuestras raíces. Es una tendencia de Pensar que ustedes salgan de sus tierras, de sus casas, a perder eso, a perder esa tradición. Cuando yo escucho a los chichimecas y a los pames en los mercados de San Luis de la Paz vendiendo nopales, que es muy digno, que es algo que necesitamos, vendiendo los productos de la tierra, que yo no sé quién lo haría si no lo hacen ustedes. No es indigno, es algo que necesitamos, es parte de nuestra cultura, de nuestra manera de vivir. Creo que algunos nos ganamos la vida detrás de un escritorio, otros nos las ganamos labrando la tierra, otros nos las ganamos cortando los nopalitos. Yo sé que cada quien, y entiendo que el trabajo es duro, lo entiendo de verdad como tú lo dices, porque nosotros también venimos de ahí. Bueno, pues esta es la historia que les comentábamos acerca de Una esta ranchera legisladora. enamorada, ¿no? Pues sí, dicen que los peores funcionarios son aquellos indios ladinos, ¿no? Soberbios, arrogantes y estúpidamente estúpidos. Porque sienten que porque ellos ya lograron algo, los demás no merecen porque les van a quitar su puesto. Pues Perdón, la señora un parece- candidato a gobernador Perdón. dice eso, La señora parece que una empezó de prófuga del cero, que metate. logró y ahora todos son. Que me disculpe la señora por la expresión, pero a mí me da la impresión de que es una prófuga del metate que llegó al Congreso, ¿sí? Pero qué afortunada, ¿no? Pues afortunada, pero si ella es afortunada, Pero no quiere- debe abrir no quiere ella- el abanico de posibilidades. Dice, a las no, pero otras que va a haber mucha desafortunadas. competencia. Perdón, si eso hacen las mujeres contra las mujeres, qué mal. Así es. Por eso, a pesar de Igualdad tantas de género. leyes, a pesar de tantas leyes y tanta legislación, bueno, pues el estatus en Pero que se quien encuentra empezó ahorita, con esta línea hacia las comunidades indígenas y hacia los grupos de pobreza fue Rosario Robles, Robles Berlanga, la alias secretaria de la Desarrollo cola ahumada. Social. La cola ahumada. distinguida por su sensibilidad social y puesta en Ceresol por presidente Y además Peña Nieto. Brincona era del PRD y la pasada era de las
favoritas de López Obrador. Ya ves. Sí, Él la dejó, él la dejó, claro. en la gubernatura del Distrito de- Federal. no. Sí, señor. Estuvo primero Cárdenas y después estuvo ella. Rosario Robles Berlanga. Pero estuvo primero fue, Cárdenas, fue Rosario. apoyada por López Obrador al Pero fue gobierno antes del que Distrito López Federal. Obrador. Ella estuvo antes que López Fue Obrador. en el apoyada DF. por López Obrador. Sin duda que debió haber sido apoyada por López Obrador, pero ella fue antecesora de López Sí, Obrador. sí, ahorita está en el PRI, man. Así es. Bueno, amigos, pues hemos llegado al final de la información que les preparamos el día de hoy. Les agradecemos que nos hayan acompañado. No resta más que despedirnos. Hasta el próximo viernes, internautas Freddy Can. Buenas noches. Yo no me despido, digo hasta luego, hasta la próxima semana. Nos estaremos viendo el viernes 15 de este mes de abril, que se va corriendo. Y ya se fue el mes. Y se va el Ya, mes y rapidito. viene el Día de los Niños, el Día de los Maestros y bueno, ya saben, vacaciones adicionales. Así es. Buenas noches. Así es, amigos. Nos vemos la próxima semana.